Vamos a ver en esta sesión, vamos a introducirnos al tema de la derivación y vamos a ver el problema, la derivada y el problema de la recta tangente. Y bueno, se nos dice que la recta tangente es una línea que toca en un punto a cualquier curva, pero podemos afirmar que si la recta tangente a una curva en un punto P, si ésta la toca sin atravesarla, como en este ejemplo, eh, aquí, aquí podemos ver que una recta toca en un punto a la curva, pero sin atravesarla, o sea, no la atraviesa, solamente la toca en un punto, porque esa es la definición de la recta tangente. Tal definición sería correcta para la primera curva, para esto, pero no para la segunda. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos un punto aquí y atravesamos una línea que toque este punto, pues así aquí está cortando esa curva. En ese sentido, aquí en este punto P de la tercera figura tampoco, si nosotros aquí hacemos pasar una línea y que toque en un punto de esta curva, específicamente en el punto P, podemos ver que esta curva también la corta. Por lo tanto, aquí no es aplicable lo de la recta tangente. Por lo tanto, también se podrá decir que una recta es tangente a una curva si la toco o hace intersección en ella exactamente en el punto P. Definición que serviría para una circunferencia, porque una circunferencia pues puede en cualquiera de los puntos podemos hacer pasar diversas líneas que solamente toquen en un punto sin atravesarla. Bueno, aquí ya la atravesamos, imagínense que pasa por fuera. En esencia, el problema de encontrar entonces la recta tangente en un punto P se reduce al calcular su pendiente en ese punto. Se puede aproximar la pendiente de esa recta tangente usando la recta secante. ¿Por qué? Porque la secante sí puede cortar una curva, mientras que la tangente no. Pero por lo tanto, esa recta tangente la podemos aproximar usando la recta secante que pasa por P y por otro punto cercano de la curva. En este caso ya tendríamos dos puntos, este y este, tomando como ejemplo este gráfico. Esto ya sería una recta secante. ¿Cómo se muestra en la figura 2.3? Si C, f de C es el punto de tangencia, este punto, y C más delta de X, la función de C más delta de X es el otro punto de la gráfica que sería aquí, de la gráfica de F, la pendiente de la recta secante que pasa por ambos puntos se encuentra sustituyendo en la fórmula. Entonces vamos a analizar, vamos a borrar por aquí. Entonces si analizamos esta gráfica, aquí tenemos una recta secante y la recta secante corta a esta curva en dos puntos, sería en este punto y en este punto. Suponiendo que las coordenadas de este punto, vamos a decirle que es el punto número 1 y este es el punto número 2. Si este punto tiene coordenadas c, una función de c, o sea que aquí esta distancia es c y de aquí hasta aquí vale f c. A ver ahí si se alcanza a ver fc, ¿vale? Vamos a borrarlo para que no se vea tan feo. Y si nosotros queremos llegar a este punto, en el eje de las X tenemos que hacer un recorrido delta X. O sea, todo aquí habíamos dicho que era C. Y hasta aquí sería delta X. Por lo tanto, la distancia que hay desde aquí hasta este punto tendría que ser delta Y. O sea, un incremento en delta Y.
Por lo tanto, las coordenadas en este punto, tendría que ser c más delta de x. O sea, sería la c de aquí más esa delta de x. O sea, la suma de estos dos nos da la posición o la coordenada de este punto número 2. Entonces, aquí teníamos anteriormente, habíamos dicho que era el punto 1. Por lo tanto, esto sería equivalente a x1, y1. Y aquí toda esta parte sería x2 y toda esta parte sería y2. Son las coordenadas. Entonces x2 habíamos dicho que pues era evidentemente el valor de c desde el origen hasta este punto 1, que es c, más su incremento en x, que es delta x. ¿Ok? Para llegar a este punto, para obtener el valor preciso de este en y, o sea, este valor de y este valor son los mismos. Digamos que aquí vale 1, aquí también tendría que valer 1, porque estamos ahora hablando del eje y esta es una recta. Podemos ver aquí horizontal completamente, por lo tanto el valor en y de aquí, de este punto 1, pues tendría que ser el mismo. Por lo tanto, si nosotros queremos evaluar esta posición, o sea, queremos sacar, por decir así, esta distancia, sería el valor de la función evaluado en c. ¿Ok? Cualquier función evaluado en c. Si nosotros lo evaluamos en este punto c, pues obtendremos el valor de y, que sería el valor de todo lo que todos los puntos que están sobre esta recta. ¿Ok? Ese sería fc. Y este valor de aquí, para llegar a este punto, evidentemente tendría que ser la función, o sea, toda esta distancia. Vamos a hacer una prolongación hasta aquí, hasta acá. O sea, toda esa distancia evidentemente tendría que ser el valor de la función evaluado en este punto x. O sea, todo esto sería, este es el eje de las x, sería evaluado en esta distancia, que sería c más delta de x. Entonces sería la función evaluado en c más delta de x. Sería toda esa distancia. Por lo tanto, si yo solamente quiero sacar este incremento de este punto, a ver si se puede ver ahí, a este punto, por lógica tendría que ser delta de y. Pero delta de y entonces tendría que ser todo este valor, toda esta distancia, que sería f, la función evaluado en c más delta de x, menos, pues le tendríamos que quitar este valor, ¿no? Sería menos f evaluado en c. Y eso nos tendría que dar delta y. Por eso nosotros podemos ver, vamos a borrar todo, que delta y, que es todo este valor, va a ser igual a la función evaluado en c más delta x, o sea, evaluado en este punto, menos la función evaluado en c, que sería evaluado en este punto. Si nosotros la función la evaluamos en este punto c, obtendremos esta distancia de aquí a acá. Si la evaluamos en c más delta de x, que sería toda esta parte, lo evaluamos en este punto, pues obtendremos este punto final, ¿no? Que sería aquí 2. ¿Sí? Y tenemos que la pendiente, nosotros lo podemos, la pendiente va a ser igual
al cambio en y sobre el cambio en x, que es lo que tenemos aquí, cambio en x y cambio en y. Que sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y habíamos mencionado que aquí sería x1, y1, y aquí sería x2, y esto sería y2. Entonces vamos a sustituirlo. Entonces la pendiente de la secante sería igual sería el valor de y2, el valor de y2 es esto, f, o la función evaluado en c más delta de x, menos y1, pero y1 vale ahora la función evaluada en c, que es lo que tenemos aquí, sobre x2 menos x1, pero x2 vale c más delta de x, que es lo que tenemos aquí, menos x1, pero x1 vale c, que es lo que tenemos aquí. Entonces ahí tenemos esa fórmula para la pendiente de la secante, o es el cambio en y o el cambio en x. Por lo tanto, si nosotros simplificamos, sería la función evaluado en c más delta de x, que da igual, menos la función en c. Eliminamos los paréntesis, esto sería más c, menos c, sería 0, y nos quedaríamos solamente con delta de x, que es lo que tenemos en esta parte. Y esta es la pendiente, la ecuación pendiente de la recta secante. ¿Okay? Y esta es la formulita que nos interesa determinar. Y bien, la definición de la recta tangente con pendiente m, por lo tanto, si f está definida en un intervalo abierto que contiene a, c, y además existe el límite, ¿okay? Si ese cambio de esta pendiente, ¿okay? Si el límite de ese cambio de delta y entre delta x, cuando delta x tiende a 0, va a ser igual al límite. Ahora, esta ecuación le vamos a sacar el límite cuando x tiende a 0. O sea, el límite de la función evaluado en c más delta de x menos la función evaluada en c sobre el cambio en x va a ser igual a la pendiente. ¿Ok? Entonces la recta que pasa por c, fc y cuenta con una pendiente m es la recta tangente a la gráfica de f en el punto c, f de c. La pendiente de la recta tangente a la gráfica f en el punto c, f de c se llama también pendiente de la gráfica de f en x, c. Y vamos a ver un ejemplo. Este sería el ejemplo número 1, la pendiente de la gráfica de una función lineal. Y nos dice que encontrar la pendiente de la gráfica de 2x menos 3 en el punto 2,1. Entonces tenemos la gráfica de la función f de x es igual a 2x menos 3, es una gráfica, es una recta, es una función lineal, y queremos determinar la pendiente en este punto 2,1. En x sería 2 y en y sería 1. Esa es la coordenada que queremos determinar su pendiente, en ese punto específicamente. Entonces vamos a aplicar nuestra definición de la recta tangente, que sería este modelo. Y para encontrar la pendiente de la gráfica de f cuando c es igual a 2, o sea, en este caso, habíamos comentado aquí arriba que este valor era c y este valor era delta x, o sea, prácticamente c va a tomar el valor de esa posición de x. Y aquí nos está pidiendo que es 2,1, o sea, las coordenadas son x, y. En x vale por lo tanto 2. Por lo tanto c va a valer 2. Aplicar la definición de la pendiente de una recta tangente como se muestra a continuación. Entonces nos decían, vamos a regresar aquí tantito, a ver, vamos a dividir esta pantalla. Esa es nuestra definición.
Entonces nos decía que era el límite cuando delta de x tiende a 0 de la función evaluado en c más delta de x menos la función evaluado en c sobre delta de x. Por lo tanto, pues vamos a sustituir esos valores. Sería el límite de delta de x cuando tiende a 0 de la función f evaluado en c más delta x, pero c vale 2 porque lo estamos evaluando en 2,1. Entonces sería 2 más delta x. Aquí todavía no conocemos el valor de delta x, o sea, es arbitrario, porque nosotros podemos evaluarlo desde, si quieren lo podemos poner hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. O sea, podemos formar diferentes triángulos, ¿no? O sea, delta de x es arbitrario, o sea, todavía no nos interesa conocer ese valor. Menos la función evaluado en c, pero c vale 2, ¿vale? Aquí tenemos la función evaluada en 2 sobre delta x. Y eso va a ser igual el límite de delta de x cuando tiende a 0 de la función evaluado en 2 más delta x. O sea, todos los valores de x de la función van a ser igual, ¿ok? Lo que nos está diciendo que la función va a ser evaluado en 2 más delta de x, quiere decir que la función, en donde veamos x en la función, vamos a sustituirlo por 2 más delta de x. Es decir, x va a ser igual a 2 más delta x. Siempre que vean f y paréntesis, unos valores, quiere decir que los valores que están dentro de ese paréntesis van a tomar el lugar de x. Por lo tanto, vamos a sustituirlo de manera directa en nuestra función. O sea, la función es 2x menos 3. Si nosotros agarramos esta función y en lugar de x vamos a poner el valor de 2 más delta de x, quedaría como 2 que multiplica a 2 más delta x, cerramos el paréntesis, menos 3. O sea, todo esto es x. Y es lo que tenemos aquí. Sería 2 que va a multiplicar a 2 más delta de x, menos 3. Es este mismo valor. Menos, de fórmula, menos la función evaluado en 2. ¿Qué quiere decir? Es algo similar. Que ahora x va a tomar el valor ya no de 2 más delta de x, ahora va a tomar el valor de 2. Por lo tanto, si lo sustituimos aquí, sería igual a 2 por 2 menos 3. Y es lo que tenemos aquí. Menos, abrimos un corchete, 2, en lugar de x ponemos 2 menos 3 sobre delta x. Si nosotros simplificamos, realizamos las operaciones para eliminar paréntesis, aquí sería este 2 está multiplicando a todo este paréntesis, sería 2 por 2, 4. 2 por delta de x sería más 2 delta x, menos 3. Para eliminar estos paréntesis serían 2 por 2, serían 4. Positivo más negativo sería negativo, menos 4. Menos por menos más 3. ¿Ok? Y como pueden ver, aquí este 3 se cancela con este 3. Menos 3 más 3 es 0. Y más 4 menos 4 sería 0. Y finalmente nos quedaría 2 delta x sobre delta x. O sea, esto sería igual a 2 delta x sobre delta x. Por lo tanto, se cancelan delta x, que es lo que tenemos aquí ya cancelado. Y encontramos que el límite cuando delta de x tiende a 0 va a ser igual con 2. Por lo tanto, la pendiente de f en este punto, la pendiente va a ser igual a 2. M es igual a 2, como se observa en esta figura. Si ustedes lo quieren hacer, ustedes se acordarán de las primeras clases cuando calculábamos pendientes.
nosotros tomábamos dos puntos. Este punto, sacábamos las coordenadas y lo sustituíamos de manera directa en esta definición. Tomábamos, aquí serían x1, y1, y por ejemplo podríamos tomar este punto, sería x2, y2. ¿Sí? Y si toman esos valores en esas coordenadas y los sustituyen ahí como lo hacíamos en clases, en las clases presenciales, pues van a determinar que la pendiente también va a ser igual con 2. Específicamente para este punto, como es una línea recta, pues para cualquier punto que ustedes determinen, pues la pendiente seguirá siendo 2, por ser una función lineal. No es lo mismo cuando se tienen funciones no lineales, en donde las pendientes serán diferentes para puntos específicos. Y este sería el ejemplo número 1 referente a este tema.